esta comunicación describiremos los resultados de una investigación metodológica realizada para fomentar el pensamiento crítico y creativo a través del arte femenino español contemporáneo. Con la investigación lo que tratamos de organizar es una serie de recursos pedagógicos que sean útiles al profesorado de expresión artística de cualquier nivel. Realizamos también un taller donde analizamos obras de mujeres artistas españolas contemporáneas en la Universidad Camilo José Cela, en la Facultad de Educación. Las 6 creadoras que estudiamos fueron Ángeles Santos, Maruja Mayo, Esther Ferrer, Elena Sins, Patricia Gadea y Elena Blasco. Y para analizar la obra de estas mujeres utilizamos unas rutinas de Proyecto Cero de la Universidad de Harvard de Educación, como veo, pienso, me pregunto, o realizar preguntas creativas, por ejemplo. Con ello pretendemos aprender a observar y describir sobre todo, pero también a razonar con evidencias, a conectar y comparar, a encontrar complejidad o a preguntarse e investigar. No se trata de aprender una serie de rutinas concretas para analizar obras de arte, sino de crear una disposición general que fomente el hábito de ser curiosos y de perseguir los propios intereses, y no tanto de observar lo que hay que observar o de aprender lo que se supone que tiene que aprender uno. Secundariamente, esta indagación profesional, esto es también una indagación profesional que me proporciona una serie de contenidos para elaborar un concepto, que es el de lo expresable femenino, donde discrimino una serie de estrategias de pensamiento y de intereses diferentes de los masculinos. La primera artista que vamos a analizar es Ángeles Santos y su obra La tertulia de 1929. A este cuadro le aplicamos la rutina de veo, pienso y me pregunto, donde los alumnos explican qué ven, qué creen que está pasando y qué preguntas les surgen. Cuando nosotros hicimos la rutina, las alumnas hicieron una serie de observaciones como estas, ¿no? Interpretaron que había una serie de mujeres y luego buscaron la relación que existía entre ellas. A esta rutina la podemos complementar con una especie de análisis más creativo. Por ejemplo, intentar buscar el inicio o mitad o el final. Si consideramos la obra de arte, que es el inicio de una historia, tenemos que imaginar después lo que va a pasar. Si la colocamos en el medio, tenemos que intentar escribir o dibujar qué podría haber pasado antes y qué podría estar a punto de suceder. Y si es el final, pues tenemos que inventar toda la historia anterior. Otras obras que podemos analizar según estas rutinas es esta obra de Lili Furide titulada El Metro. Se dice que Lili Furide es probablemente este personaje de aquí. Nuestras alumnas encontraron que el personaje central de la tertulia podría ser un autorretrato de la propia Ángeles Santos porque tiene un peinado exactamente igual. Esa fue una de las preguntas que se hicieron. También podemos analizar la obra de Rosario de Velasco, esta obra como Adán y Eva, o otra obra de Ángeles Santos titulada Niños y plantas, donde será una deformación de las manos y de los pies, como en esta obra de Chechu Álava, que se da una deformación de la cabeza y que también se podría tratar de analizar, o esta obra de Ángeles Santos titulada Un mundo, que se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es un cuadro enorme, y también analizar con este método cuadros de Remedios Varo, por ejemplo. Maruja Mayo nos proporcionó al taller la obra La verbena de 1927. Es una obra para la que aplicamos la rutina del juego de elaboración. Dividimos la obra en 4 partes e intentamos analizarlas lo más minuciosamente posible cada una de ellas. Se trata de hacer una serie de observaciones más bien de lo que se ve y dejando las interpretaciones para el último paso de la rutina. A esta rutina la podemos completar preguntándonos cómo se puede conectar lo que se ve con las materias que se estudian en la escuela o cómo se puede conectar con los intereses y los pasatiempos particulares. O también a establecer una conexión entre la propia persona y la pieza de arte o la pieza de arte con una historia más amplia. Las alumnas
estudiaron esta pieza después de la fiesta del 2 de mayo y entonces se habló de las diferencias de las identidades culturales que se manifiestan sobre todo en las fiestas. Entonces había alumnas de otras culturas a las que hubo que contar y explicar que era una mantilla, que era un tricornio, que eran unos gigantes y cabezudos. También podemos aplicar esta rutina a los autorretratos surrealistas muy interesantes de Maruja Mayo, de Claudia Cajún o de Leonora Carrington u otras obras de Maruja Mayo, como esta de La sorpresa del trigo, que se conecta con una especie con las obras realistas, tanto socialistas como fascistas. Maruja Mayo realiza, como Guillermo Pérez Villalta, una serie de trazados en el cuadro, una serie de trazados armónicos que divide el cuadro bueno, en un cuadrado con una diagonal armónica y en cada punto donde se encuentran esas líneas de interés, ella coloca una parte de estos huesos, igual que Guillermo Pérez Villalta coloca unas partes de este laberinto. O sea que la forma de pintar tanto de Maruja como de Guillermo es muy, digamos, antigua. No pintan a lo loco. Esther Ferrer, para analizar la obra de Esther Ferrer, Íntimo y personal de 1977, disponíamos de este material, que son una serie de fotografías. Aquí transcribí el texto que está detrás de la foto. Esta es otra pieza de esa performance. Y entonces, primero aplicamos una rutina de observación atenta y luego intentamos encontrar en las partes de la pieza y cuál es el propósito principal de cada una, y también reflexionamos sobre el público y la audiencia posible de esta acción. Entonces las alumnas llegaron a la conclusión de que esta obra se dividía fundamentalmente en tres partes: la acción misma, las fotografías de la misma y las instrucciones de la performance que se podía llevar a cabo, por ejemplo, en una clase. Otra performance que se puede trabajar en clase y que también se puede hacer con niños es la performance de las 7 sillas de la propia Esther Ferrer. Hay una obra también de Esther Ferrer cuando trabajaba con el grupo ZAG, que es una silla donde está el cartel "siéntese en la silla y permanezca sentado hasta que la muerte le separe", o también remite a esta obra canónica del arte conceptual de Joseph Kosuth, en la que se ve una silla, la fotografía de una silla y la descripción de una silla, intentando captar la esencia de este objeto. Otra performance que podríamos analizar de Esther Ferrer es esta, en la que se tiene que buscar un adoquín, pintarle las partes como si fueran un dado y lanzarlo para que haga un gran estruendo cuando caiga al suelo. Esta performance de Marina Abramovic, titulada Ritmo Cero, es una performance muy impresionante en la que Marina Abramovic dispuso una serie de objetos en una mesa, hasta 72, y estuvo encerrada con el público durante 6 horas. Entonces, la performance degeneró de forma que el público la desnudó, la pinchó con las rosas, incluso la amenazaron con la pistola. Una performance muchísimo más angustiosa que estas que realiza Catalina Obrador en Mallorca. Elena Sins nos proporciona la obra de su título de 1977, a la que le podemos aplicar la rutina, de preguntarnos qué está sucediendo y de intentar justificar lo que estamos viendo. Para eso le podemos pedir a los alumnos que apoyen las observaciones y las interpretaciones que hacen con dibujos o con esquemas, y que traten de explicar en un párrafo, contarle a un amigo por qué es compleja la obra o alguna parte de ella. Por ejemplo, en este dibujo es un dibujo muy parecido al anterior, solo que el artista ha bajado unos centímetros el dibujo. Esta es otra obra de Asins que tiene una estructura que puede ser analizada. Aquí comparamos la obra, estas estructuras en expansión que están metidas en un cuadrado, con la obra de un artista
muerta muy joven, india, llamada Nasrin Mohamedi. También se puede analizar la obra de Agnes Martín, que es otra gran artista geométrica, que trabaja como Elena Sins la cuadrícula, pero lo hace como más manualmente, hay más errores y llega un momento que hasta puede pintar la obra, ¿no? Es menos seria que Asins. La obra que vamos a analizar en quinto lugar es el Bar Macarthys de Patricia Gadea. Y vamos a intentar hacer preguntas sobre esa obra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pasaría si supiéramos determinada cosa? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué pasaría si cambiáramos alguna cosa del cuadro? Luego, de esas preguntas revisamos y destacamos las que nos parecen más interesantes y las elaboramos. Las alumnas encontraron como pregunta principal que lo que más les intrigaba era por qué el personaje tenía un pelo tan raro, si les estaba estallando la cabeza. Y a partir de eso hicieron una serie de conjeturas. A estas obras de Patricia Gadea también les podemos aplicar una serie de comparaciones. Por ejemplo, podemos identificar una serie de categorías como animal, ciudad, país, heroína de ficción, enfermedad mental, tipo de carácter. Y entonces imaginar que si esa obra de arte fuera una especie de animal o de color o de cualidad personal, ¿cuál sería? Y entonces haríamos como tres comparaciones y entonces obtendríamos un análisis interesante de obras como estas, ¿no? Esta obra de Patricia Gadea de la serie Circus o estas obras de Pauline Botti, que es una artista de los 60 que murió también muy joven, como Patricia. Y también un artista interesante que tenía un trazo muy parecido al de Patricia Gadea en los 80 es Paula Rego. La última artista que vamos a analizar es Elena Blasco a través de su pieza Ella, y le aplicamos una rutina en la que jugamos a intentar explicar la obra. Entonces se trata de identificar algo interesante sobre un objeto, diciendo algo así como noto que, y después seguir esa observación de por qué es así o por qué sucedió de esta manera. Y también podríamos seguir aplicando la rutina anterior de buscar complejidad, pidiendo a los alumnos que apoyen las observaciones mediante esquemas o dibujos y intentando contarse por qué es compleja la obra. Elena Blasco realiza con sus esculturas de cerámica, a veces hace instalaciones como esta. Y entonces los alumnos podrían notar en estos jarrones que forman parte de la instalación, por ejemplo, como la artista no son jarrones para meter flores, sino que ya tienen las flores dentro. Otro artista muy interesante que hace unas instalaciones con dibujos y esculturas es Rick Morton. Aquí comparamos una obra de Elena Blasco titulada La princesita con dos piezas de Rick Morton, ¿no? Aquí realiza una especie de galleta con agujeros y clavos y esta pieza con ramas. También se podría comparar la obra de Elena Blasco y analizar instalaciones de Marta Barrenechea, que también distribuye por el espacio las piezas. Al analizar estas artistas vamos encontrando una serie de rasgos que van dibujando un expresable femenino. Y encontramos que, por ejemplo, Ángeles Santos busca la inmanencia de lo fantástico en lo cotidiano y lo hace con cierta angustia. O como Maruja Mayo analiza las costumbres con actitud excéntrica, o el interesante anti-autoritarismo que aplica Esther Ferrer, que es muy útil para vivir en democracia, o la obsesión como manifestación de la discreción tan propia de Elena Sins, o el feminismo y el deseo feminismo, ¿no? Y sus metáforas tan presentes en Patricia Gadea, o cómo el explorar los usos y los sentidos múltiples de los objetos sirven para desarrollar el sentido del humor. Muchas gracias, espero que les haya resultado interesante.